En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Tenemos con ustedes el lujo de tener y conversar con un gran amigo, pero también un gran luchador por las libertades, como es Lucas Gersis. Lucas, muy buenas tardes, gracias por aceptar la entrevista. Hola, estimado Gustavo, muchas gracias por la invitación y encantado de estar contigo esta tarde. Muchas gracias. Un saludo grande a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias, Lucas, por estar aquí. Y bueno, las primeras preguntas que tengo, reflexiones, es, hace unas horas, una hora y tanto, vemos unas imágenes en un canal de televisión que pobladores de Fuerabamba han tomado parte de la inversión, parte del terreno que corresponde a Las Bambas. Por ejemplo, hemos encontrado eso. Estamos encontrando también que el congresista Tello aquí en RCR también mencionó que debería pararse ya el fuego cruzado entre el legislativo y el ejecutivo. Estamos viviendo esta situación. Esa es la realidad en este momento. ¿Cuál sería tu reflexión, Lucas, sobre esta situación en este momento? Claro, estimado Gustavo, a ver, lo que está ocurriendo es que nosotros estamos frente a un gobierno que no tiene la conducta convencional de un gobierno en un país democrático y que no tiene las prioridades convencionales que se tienen en un país democrático, ¿no es cierto? Por ejemplo, en lugar de defender la propiedad privada, en lugar de defender la seguridad de las personas, buscar que haya crecimiento económico, buscar que haya normalidad, lo que este gobierno hace es provocar el conflicto, busca que el Perú sea una especie de polvorín, seguramente para perseguir objetivos políticos de consolidación del poder, como podría ser la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces ya es reiterada la conducta del gobierno, ¿no? Permitir, por ejemplo, el sabotaje de una instalación de una empresa minera, permitir ahora que se ocupen los terrenos de la empresa minera en Las Bambas. Luego, posteriormente, pues provocar marchas, provocar conflictos, buscan generar una situación de anormalidad social para buscar la oportunidad de capturar el poder. Totalmente. Ese es un poco el diagnóstico que creo que tenemos que hacer. Es interesante lo que mencionas porque, a ver, supuestamente en el plan del presidente Pedro Castillo y del partido Perú Libre era no más pobres en un país rico. Ese fue su lema de campaña, ¿no? Ha pasado 9 meses y lo que es cierto, y lo dije en el anterior programa, hubo un estudio de regulación nacional que salió en el diario Gestión, y en los segmentos C y D y E es donde más ha golpeado la pandemia, y hoy sus ingresos a nuestros ciudadanos no les alcanza para vivir. Estos 9 meses parece que hubieran pasado ya 2 o 3 años, y la situación cada vez la gente percibe, y no solamente percibe, sino siente, y ya no le alcanza para comprar el pan de cada día, como se dice. Entonces, claro, estamos llegando a un momento donde, al parecer, el único camino que queda es un cambio de constitución, porque justamente, al parecer, digo, para ellos, es lo que menciona el presidente Castillo y el grupo de Perú Libre y los congresistas, que la única opción para que el Perú salga de esta crisis es un cambio de una asamblea constituyente. Tú has hecho una iniciativa interesantísima, el no a la asamblea constituyente. Cuéntanos un poquito cómo va esa iniciativa y cuáles son los siguientes pasos que vienen, ¿no? Porque también es cierto que has recolectado, ¿cuántas firmas vas, Lucas? ¿1.300.000, 1.500.000? Es un número más o menos cercano a ese, ¿no es cierto? Ya prácticamente 1.500.000 firmas. Nosotros, estimado Gustavo, ya hemos empezado con la licitación de estas firmas, con gente muy profesional. Ya estamos empezando a visitar las firmas y hemos podido recuperar inclusive la mayoría de las firmas que creíamos que se habían perdido por diferentes motivos, reducir un poco la merma, por así decirlo. En paralelo, continuamos recolectando firmas, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana pasado, durante la Semana Santa, se activó la recolección de firmas en la ciudad de Huánuco.
que era una ciudad donde hasta el momento no habíamos podido participar. Y en Huánuco se ha obtenido un número interesante también de firmas, ¿no? Entonces nosotros continuamos y ya estamos entrando seguramente en la parte final de la campaña y pronto habrán novedades, pronto se ingresarán las firmas al Congreso de la República, ¿no? Pero lo más importante es tomar en cuenta que no es que uno consiga una firma por conseguir una firma, sino que aquí lo importante es demostrar que se puede hacer una campaña, no para obtener un trabajo en el Estado, no para ser congresista o alcalde, sino para defender ideas, ¿no es cierto? Y lo que nosotros queremos es que esté muy claro para el Perú cuáles son las desventajas, los riesgos, los peligros de la Asamblea Constituyente, y en ese sentido todavía hay mucho trabajo por hacer. Entonces vamos a seguir pues viajando, recorriendo el país, dialogando con las personas, sobre todo con las que piensan distinto, para que quede claro que la Asamblea Constituyente es el camino a una dictadura y no es en realidad una fórmula que nos permita resolver los problemas del Perú. Interesante, Lucas. En este momento nos están escuchando en provincias, pero también nos están escuchando en el Cono Norte, en Lima Norte, en Lima Sur, aquella población que justamente es esos segmentos que yo te decía, ¿no? Que no les está alcanzando para vivir, que no les está dando lo suficiente, ¿no? Porque los ingresos no están alcanzando, la inversión privada se ha paralizado. Pero quisiera que nos expliques un poquito más cuál es el riesgo de una asamblea constituyente. A veces nosotros, acá lo hemos explicado alguna vez, el caso de Chile, ¿no? Pero claro, lo ven muy lejano, entonces me gustaría que hagamos un poquito de docencia, si me permites, y tú les puedas explicar cuál es el riesgo. El riesgo no solamente para la gran empresa privada, porque los juntos piensan que solamente estamos hablando de la gran empresa, sino aquel ciudadano de a pie como nosotros, que podemos tomar transporte público, que podemos utilizar un servicio de repente de un hospital. ¿Cuál es la consecuencia que va a sentir el ciudadano de a pie en su día a día si se da un cambio de constitución y esta Carta Magna? A ver, la Asamblea Constituyente genera un riesgo enorme para todos los peruanos, sobre todo para los peruanos de clase media, para los peruanos que no tienen la posibilidad de irse del país o que no tienen su vida asegurada, ¿no es cierto? ¿Cuál es el gran problema con la Asamblea Constituyente? La Asamblea Constituyente es como un congreso, pero que tiene un poder absoluto, no tiene ninguna limitación. Puede hacer cualquier cosa y nadie lo puede controlar. Es más, el Congreso puede hacer una cosa y la Asamblea Constituyente lo puede revocar. El Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, cualquier autoridad puede decir algo y la Asamblea Constituyente lo puede revocar. Es como tener un poder por encima de todos los demás poderes, un superpoder, ¿no es cierto? Por eso puede establecer una dictadura y quitarnos nuestros derechos. La Asamblea Constituyente podría expropiar terrenos, podría quitar la libertad de prensa, podría decir que hay reelección presidencial indefinida, podría prácticamente hacer cualquier cosa sin ningún tipo de límite. Entonces, cuando se le da un poder absoluto a cualquier persona, ese poder absoluto es susceptible de ser desnaturalizado. Y además, esta asamblea sería antidemocrática. Si nosotros revisamos el proyecto presentado por Margot Palacios, por la congresista, sobre la Asamblea Constituyente, vamos a ver que solo el 30% de los constituyentes serían electos por el pueblo. El resto serían electos de repente por sectores, ¿no? Por sindicatos, por gremios, por unos cuantos. Pero el pueblo en una elección escogería solo el 30%. Es decir, es una elección que se presta a la manipulación. Esta Asamblea Constituyente, ¿para qué se quiere hacer? Para tomar el poder, para que no haya separación de poderes y establecer una dictadura, ¿no? Y yo les pregunto a todos ustedes que nos están escuchando, ¿en una dictadura hay más oportunidades o se terminan las oportunidades? En una dictadura la ley se respeta objetivamente o la ley se tuerce para favorecer a algunos. Nadie apuesta por una dictadura. No hay inversión, no hay trabajo, no hay posibilidad de salir adelante. Básicamente, nuestro futuro se pone en riesgo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos defender la posibilidad de construir un futuro en el Perú, de que nuestros hijos, nuestros nietos puedan, digamos, sacar adelante la promesa de la vida en el Perú, tenemos que decirle no a la Asamblea Constituyente, ¿no? Es realmente una amenaza muy grave. Es interesante lo que menciona Lucas, y al ciudadano de a pie que está escuchándonos o viéndonos, pregunten a aquellos hermanos venezolanos que están en el Perú, ¿por qué vinieron de Venezuela? Muy sencillo. Yo tengo grandes amigos venezolanos que están en otros países, y también muchos peruanos se fueron en la crisis económica de los 80.
¿verdad? Tengo el gusto de conocer muchos amigos que gracias a Dios pudieron migrar a otros países. La crisis económica era fuerte en los 80, no hubo un tema de asamblea constituyente, claro está, pero en el caso venezolano es un claro ejemplo. Aquel que me está escuchando, que está en San Juan de Miraflores, en San Juan de Lurigancho, que está en el Cono Norte, en San Martín, en Comas, pregúntele a aquel amigo, hermano venezolano, ¿por qué vino a Perú? ¿Porque tenemos rico ceviche o porque realmente en su patria no tenía para comer? Eso es muy sencillo. Ahí vamos a sentir, creo, de primera mano qué es lo que necesitamos como país. Y Lucas, haciendo un poquito más, tú estás en este proyecto de la Asamblea Constituyente, vas a seguir en esta lucha de las libertades. Coméntanos por dónde más vas a viajar y también a ver si es que en algún momento saltas, como dicen algunos, ya te están pidiendo que des un saltito más y de repente entres a la arena política. Ojalá, yo tuve el gusto de compartir contigo allá en Bogotá, en Madrid, Sí, claro. en el Foro Madrid, donde nos cayeron un poquito de piedras, ¿te acuerdas? Y bueno, Sí, la claro. pregunta es, ¿qué viene para ti después de aquí en estos meses en cuanto a viajes? Y si ya estás pensando de repente en algún momento entrar en política, como ya lo estás haciendo de alguna forma, ¿no? De alguna manera sí, estimado Gustavo. Ujú. A ver, digamos, los próximos viajes que estamos contemplando son seguramente va a haber un viaje a la ciudad de Ica, seguramente un viaje a la ciudad de Huancayo también y a la ciudad de Huánuco. Esos son probablemente los siguientes, ya próximamente lo vamos a anunciar. Y con relación al futuro, a un posible salto a la política, seguramente que sí, seguramente que va a haber un espacio para llevar a cabo ese salto, pero eso es algo de mediano plazo, porque no es lo que está en la agenda inmediata. Ujú. Lo que está en la agenda inmediata es el tema de la defensa de la democracia, la defensa de la libertad, impedir que se instale una dictadura, ¿no? Y además a mí me gusta lo que hago por mi país, pero no es suficiente, ¿no? Yo también soy abogado, yo también soy profesor universitario, y esas cosas también las voy a seguir haciendo. Entonces, acá seguimos, ¿no? El compromiso por la democracia continúa. Y seguramente sí encontraré el espacio para tener una participación más directa en la política, pero eso se verá en su momento. Interesante lo que dices, ¿no? No cierras la puerta a la política, sigues en tu actividad profesional, porque eres un profesional que te Así dedicas es, así es. a ejercer el derecho, así se gana el pan de cada día, como se dice, y bueno, y obviamente tienes esta actividad que actualmente estás desempeñando y ha venido con mucho éxito, y bueno, ojalá, pero sobre esto del tema constitucional y en esta iniciativa, te pido que hagas una reflexión, ¿no? ¿Cómo ves a los partidos políticos? Porque también en tu acercamiento a la nueva Asamblea Constituyente y en los viajes, ¿qué has percibido en la población sobre los políticos y los partidos políticos? Bueno, la verdad es que en la población hay un desánimo bastante grande con relación a los partidos políticos. Por regla general, nadie prácticamente confía en los políticos, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que la política en el Perú tiene una dimensión demasiado coyuntural, ¿no? La verdad es que nadie va a confiar mucho en una persona que aparece solamente en un momento de campaña diciendo lo que piensa que el ciudadano quiere escuchar. Entonces, para construir una cultura política más sólida, los partidos políticos no pueden aparecer solamente en campaña, tienen que tener un trabajo permanente y tienen que tener un trabajo de que siente oposición, ¿no? Ya olvidarte de los clichés, de las frases hechas y de repente tener un poquito más de contenido. Y así se irá recuperando la confianza de la población. Digamos, yo respeto a todas las personas que se involucran en la actividad política, ¿no? Uno tiene que conversar también, conversar no es pactar, pero la verdad es que muchas de las cosas que se han venido haciendo no se han venido haciendo desde mi punto de vista de manera adecuada. Hay mucho coyunturalismo, muchas alianzas que son frágiles, muchos partidos políticos que son coaliciones para postular elecciones, pero que en realidad no tienen pues un proyecto de país. Entonces sí tiene que enfocarse a las cosas de otra manera, tiene que hacerse las cosas de otra manera. Si me permites una repregunta sobre eso, ¿no? Por favor, Los claro que sí. partidos políticos, ¿crees que falta carne? En el sentido de que hemos perdido la esencia del debate de las ideas y nos hemos quedado mucho en el puyazo, en el Twitter, o le saco el WhatsApp,
o le saco la foto con tal o tal, y no hay un debate alturado de ideas de gente formada en todo el país y que puedan consensuar por el bien del país, justamente porque la política es el arte del consenso también, de llegar a acuerdos, y los partidos políticos ideológicamente son bastante pobres, ¿no? Salvo honrosas excepciones de repente. Eso es definitivamente parte del problema. Por eso es que el no a la Asamblea Constituyente tiene un doble objetivo. El objetivo principal es oponerse a la Asamblea Constituyente, frenar la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? También enseñar, discutir, debatir sobre este tema, pero el objetivo secundario es de alguna manera querer sugerir la idea en los peruanos, en los estudiantes, en la comunidad en general, de que es posible tener una campaña no electoral, una campaña sobre ideas. Entonces, la verdad que yo espero cada vez que aparecen movimientos ciudadanos que proponen ideas, a mí eso me gusta muchísimo, incluso cuando no estoy de acuerdo con las ideas que se proponen. Entonces espero que la iniciativa de nosotros pueda motivar, pueda inspirar a más personas en todo el Perú, de todas las tendencias políticas, a que también lleven a cabo campañas basadas en ideas y no solamente en elecciones. Están muy bien las elecciones, pero el lado participativo también hay que rescatarlo. Totalmente de acuerdo. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por el tiempo que te has dado. Vamos a nosotros en un momento a una pausa, pero la verdad que muchas gracias por tu tiempo. Este espacio está abierto para ti, para las demás personas que siguen defendiendo estos principios, y todavía tenemos una ligera esperanza, pequeña, pero todavía tenemos esperanza para salir adelante y que se dé una renovación también de la clase política, entre comillas, clase que necesitamos en nuestro país. Un fuerte abrazo, Lucas, que tengas muy buenas tardes y nos vemos en una próxima edición, de todas maneras. Muchas gracias, Gustavo. Contento de poder conversar contigo. Gracias por la invitación y seguiremos en la lucha por la democracia. Muchísimas gracias. Gracias, Lucas. Un fuerte abrazo. Bueno. En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas.